Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con las exposiciones. Procedan, por favor. Listo, profe, sí se está presentando, ¿no es cierto? Sí, joven. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Nosotros vamos a hablar sobre nuestro trabajo de investigación, el cual está relacionado con la eliminación del fenol, 2-clorofenol y colorantes en aguas artificiales, contaminadas y aguas residuales textiles utilizando la peroxidasa de chayote. Antes de iniciar, vamos a arrancar repasando unos pocos conceptos que ya los vimos. Como tal, las enzimas son proteínas formadas por células de diversos organismos, las cuales nos permiten acelerar una reacción al disminuir nuestra energía de activación. Estas enzimas están clasificadas en 6 clases. La primera clase corresponde a las oxidorreductasas, la clase 2 a las transferasas, la clase 3 a las hidrolasas, la clase 4 a las ligasas, la clase 5 a las isomerasas y la clase 6 a las ligasas. Estas enzimas se ven afectadas por algunos factores, entre los cuales tenemos la temperatura, la concentración, el pH y los inhibidores. Entre los inhibidores tenemos los competitivos y no competitivos. Bueno, ahora sí, empezando con la peroxidasa de chayote. El chayote es una hortaliza. La peroxidasa es una enzima que cataliza las reacciones de oxidación y de reducción de sustancias orgánicas e inorgánicas utilizando el peróxido de hidrógeno. Dentro de su código ese tenemos que es el 1.11.1.7. El primer código correspondiente a su clase, que es oxidorreductasas. La subclase, el código 2, nos indica que va a actuar sobre un peróxido como aceptor. La subclase correspondiente es la peroxidasa y su ubicación dentro de las oxidorreductasas es una peroxidasa. La reacción que nos da es que un donador reacciona más 2 moléculas de peróxido, dándonos como origen un donador oxidado más peróxido. Una gran variedad de sustancias pueden actuar aquí como donadores, en el cual aquí vamos a encontrar el fenol. El uso de esta enzima ha hecho posible la eliminación del fenol y algunos de sus derivados de aguas que han sido artificialmente contaminadas a bajas concentraciones. Es por esta razón que se ha dado lugar a la investigación para realizar la eliminación de compuestos más complejos como los colorantes textiles, debido a que su degradación suele ser muy tóxica cuando sucede en el ambiente. Siguiente, por favor. Ya. Es por esta razón que el equipo de investigación del Instituto de Ciencias de la Universidad Politécnica de Puebla utilizó el método de separación centrifugado a 7.000 revoluciones por minuto para el zumo de 1.2 kilogramos de chayote. Durante todo el procedimiento se mantuvo el pH igual a 4.5 y una temperatura de 4 grados Celsius. Esto se lo realizó para analizar los espectros de las muestras, debido a que para la determinación del porcentaje de decoloración se consideró la longitud de onda característica del colorante y además se determinó la solvancia antes y después del tratamiento enzimático de las aguas residuales. Bueno, en cuanto a los resultados de la eliminación del fenol y 2-clorofenol y colorantes en aguas artificiales contaminadas y aguas residuales textiles, utilizando la peroxidasa de chayote, se logró obtener los siguientes resultados. En el compuesto fenol se removió el 85.5% de este compuesto y en referencia a sus polímeros se eliminó hasta un 99.1%, mientras que en el 2-clorofenol que por cierto es un líquido incoloro ámbar con olor desagradable, dañina para la salud, ya que esta puede causar irritación, quemaduras en la piel y problemas respiratorios. En cuanto a este compuesto, se logró remover el 95.9% y el 99.5% en sus polímeros. En cuanto a la descontaminación de aguas residuales textiles, se puede descolorar el tinte negro directo en un 93.3%, que es un gran avance ya que este tinte es resistente a la luz y es un producto de la mezcla de dos tintes que hacen que su decoloración sea difícil. Por otra parte, el tinte negro 22 fue removido hasta un 84.3%.
Como discusión podemos decir que la peroxidasa de chayote es efectiva tanto para la decoloración como para la descontaminación de aguas, ya que supera el 90% de eficiencia. Hemos decidido realizar 3 conclusiones en base a la investigación, en donde se puede afirmar que la enzima peroxidasa de chayote es capaz de descontaminar aguas residuales que contienen compuestos fenólicos y colorantes del tipo poliazo. La efectividad de la misma supera el 95%, por ende, esta ya puede ser ocupada a nivel macro en distintas industrias que presentan las mismas características de una industria textilera. La segunda conclusión es una relación entre el tema de investigación con el temario previamente estudiado, en donde se puede manifestar que las enzimas catalizan la reacción, bajando la energía requerida para pasar de sustrato a producto, y que cada enzima cataliza una reacción específica. En el caso de la peroxidasa, cataliza la oxidación de sustratos orgánicos e inorgánicos. Al relacionarlo con el campo ambiental, se puede expresar que esta enzima de estudio es una alternativa de sustitución de catalizadores químicos, agresivos o tóxicos. Al igual que presenta un gran éxito de descontaminación y decoloración en tintes sintéticos, de descontaminación y limpieza de aguas residuales y suelos. Es por ello que la Comisión de Ciencias de la Unión Europea la considera con un mayor interés biotecnológico por su alto potencial para conservar al medio ambiente. Siguiente, por favor. En algún lugar alto, increíble, está esperando algo ser conocido. Gracias por su atención y a continuación les presentamos la bibliografía. Muchas gracias. Interesante aplicación. ¿Alguien está listo con la exposición individual, por favor? Ingeniera, tenemos otro grupo para exponer sobre las enzimas. Ayúdenme ubicando prontito. Señorita, un momentito. Ya, si no hay voluntarios para presentar las exposiciones individuales, empezamos por lista. Señorita, a ver, señora Gualema Darwin, tenga listo su presentación, luego Agualongo Yolanda, luego Agualombo Mauro, por favor. Gracias. Continúe. Ya, ingeniero, buenas tardes. Ingenieros, compañeros, buenas tardes. En nuestro grupo le vamos a hablar sobre la biocatálisis ambiental, detección, cuantificación y tratamiento sobre contaminantes emergentes. Buenas tardes, ingeniera. Como primer punto, les vamos a dar en contar lo que hemos venido viendo en clases acerca de las enzimas. Pásale, por favor. Listo. Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos. Esto quiere decir que son catalizadores, es decir, sustancias que, sin consumirse en una reacción, aumentan notablemente su velocidad. Pásale, por favor. Ya. Conceptos importantes para el mejor entendimiento. La velocidad de reacción es la capacidad de producto formado por unidad de tiempo. Energía de reacción es la mínima energía que se necesita para iniciar una reacción química. Sustrato es la molécula sobre la cual actúa la enzima para formar productos. Sitio o activo es la zona de la enzima en la cual se une el sustrato para que se produzca la reacción.
apoenzima es la parte proteica de la enzima sin cofactores o grupos proteicos. Es catalíticamente inactiva. Cofactor. Pequeñas moléculas orgánicas o inorgánicas que requieren la apoenzima para ser activa. Grupo prostético. Es similar al cofactor, pero está fuertemente unida al apoenzima. Holoenzima es la enzima activa formada por la adición de factores o grupos prostéticos a la apoenzima. Pásale, por favor. Ya, como se puede ver en la imagen, la primera curva nos muestra el curso de la reacción en una sustancia sin presencia de la enzima y la otra con la presencia de la misma. La diferencia en el nivel de energía entre el estado inicial y la necesaria para iniciar la reacción es la energía de activación. La enzima tiene la capacidad de... Ya. Ups. Ya. La enzima tiene la capacidad de facilitar y acelerar las reacciones químicas que tienen lugar en los tejidos vivos, disminuyendo el nivel de la energía de activación. Como se puede ver en la imagen, tenemos una reacción catalizada por una enzima. En primer lugar, la sustancia sobre la cual actúa el enzima se llama sustrato. El sustrato se une a una región concreta de la enzima llamado centro activo. El centro activo comprende un sitio de unión formado por los aminoácidos que están en contacto directo con el sustrato o el sitio catalítico. Una vez formados los productos, la enzima puede comenzar un nuevo ciclo de reacción. Pásale, por favor. Ya, tenemos la clasificación de las enzimas. En primer lugar, tenemos la oxidorreductasa, la transferasa, la hidrolasa, la liasa, la isomerasa y la ligasa o sintetasa. Ya. También tenemos factores que influyen sobre la actividad enzimática. En primer lugar tenemos el pH. Según el pH del medio, estos grupos pueden tener carga eléctrica positiva, negativa o neutra. La mayoría de las enzimas son muy sensibles al cambio del pH. También tenemos el efecto de la temperatura. Los aumentos de la temperatura aceleran las reacciones químicas. La temperatura a la cual la actividad catalítica es máxima se llama temperatura óptima. La concentración de los cofactores. Se puede mencionar que los cofactores pertenecen a a tres grupos: prostéticos, coenzimáticos y activadores. En los tres casos se tratan de sustancias no proteicas que son estrictamente necesarias para que la enzima pueda actuar o bien incrementar notablemente la actividad. Muchísimas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la aplicación de las enzimas. Un área interesante de la aplicación de las enzimas es la biocatálisis ambiental. Podemos definir este campo como la detección, la cuantificación y el tratamiento de contaminantes orgánicos. Para esto se necesita de enzimas que tengan características contrarias a las necesarias para la síntesis. Es decir, se necesita de enzimas poco selectivas y específicas con una amplia variedad de sustratos. ¿Pero por qué? Porque es deseable que con una sola enzima se puedan tratar los diferentes contaminantes de un efluente, el cual acarrea una amplia gama de compuestos orgánicos e inorgánicos. Las enzimas que cumplen con esos requisitos son las peroxidasas y las lacasas, que son enzimas oxidantes con una gran capacidad de reconocer sustratos aromáticos de diferentes naturaleza química. En los organismos de estas enzimas tienen diversas variedades de funciones, desde defensivas, de protección, antioxidante y de síntesis y de degradación. Bueno, para el caso de las peroxidasas, estas poseen un grupo hemo, el cual es el centro activo de la catálisis. ¿Pero qué es el grupo hemo? El grupo hemo es un grupo presente también en otras proteínas como la hemoglobina, a la cual se confiere su característico de color rojo. El grupo hemo se encuentra unido a la proteína solo por interacciones hidrofóbicas y puentes de hidrógeno dentro de un canal de acceso y que permite el ingreso de las moléculas al oxidarse.
Como su nombre lo indica, las peroxidasas usan peróxido de hidrógeno como agente oxidante. Para el caso de las lacasas, poseen un grupo activo y un racimo de átomos de cobre, los cuales llevan a cabo la oxidación de los sustratos eh, usando el oxígeno como agente oxidante. Como se mencionó, estas enzimas son útiles para catalizar la oxidación de compuestos contaminantes de familias aromáticos, como las reacciones, como es. Las reacciones son realmente rápidas, con tiempo de alrededor de 2 a 10 minutos, para una compleja conversión en concentraciones de las partes por millón e incluso por partes de billón. Eh, Siguiente, por favor. Eh, la contaminación ambiental, conocida por todos, tiene un aspecto menos célebre, aquella que es provocada por compuestos orgánicos que pensábamos que no contaminarían o que son tan nuevos en la naturaleza que no existe regulación ambiental sobre ellos. No se sabe si la distribución en los comportamientos, aunque su toxicidad ya haya sido determinada para muchos de ellos. Estos compuestos son llamados contaminantes emergentes, dado que se conoce para algunos de ellos su grave impacto ambiental. Algunos ejemplos de contaminantes son los surfactantes, plaguicidas y productos farmacéuticos. Em, para el tratamiento biológico es el proceso más frecuente utilizado en la degradación de los contaminantes debido a su alta eficiencia, condiciones suaves y de reacción y el caso de costo asociado. De hecho, los reactores biológicos más grandes del mundo son los reactores de tratamientos biológicos de aguas residuales. Un tren de tratamiento normalmente va acompañado de procesos físicos y químicos que facilitan la depuración de aguas complejas, tanto de la industria como de las domésticas. Gracias. Ya, como hablaba mi compañero de las oxidasas, de las lacasas y las peroxidasas, estas dice que tienen una capacidad de oxidar a los contaminantes, por ejemplo, lo que es el triclosan, que es un agente bacteriano y fungicida, de gran uso ya sea en hospitales, en hogares o en industrias. Este triclosan es oxidado por la enzima para darnos dímeros y trímeros de triclosan. Los estudios de esta toxicidad han dejado que llegan a ser el 100% menos tóxicos. Otros compuestos que han sido oxidados por esta lacasa y peroxidasas son lo que es el diclofenaco y también el naproxeno, también los estrógenos. Ya, pero ¿qué hay dentro de la detección y de la cuantificación? La capacidad de estas enzimas de transformar los contaminantes emergentes pueden utilizarse también con fines de detección y cuantificación, formando parte de los biosensores analíticos. Un biosensor contiene una parte biológico y un derivado biológico que está integrado o íntimamente relacionado con un transductor físico-químico. Otra clase de elementos de reconocimiento se basa en reacciones biocatalíticas. Como podemos observar, tenemos ahí los componentes de un biosensor, una muestra que contiene una muestra, un transductor y un sistema electrónico. Una muestra puede ser un microorganismo, un fluido biológico, alimentos o muestras ambientales. Un transductor, ya sea ácidos nucleicos, células, anticuerpos, enzimas, dentro de los bioreceptores y dentro de las interfaces puede ser un dispositivo FIT, una mano o micro arreglos, nanopartículas o electrodos. Asimismo, como un sistema electrónico puede ser una señal amplificada y una señal procesada, o también una imagen. Algunos ejemplos de metodologías o biosensores a base de peroxidasas para la detección de contaminantes emergentes. Como podemos observar, aquí tenemos una lista de analitos, también un rango dinámico, un límite de detección y un transductor. El rango dinámico se refiere al intervalo de concentraciones de analito que hay en la linearidad entre la concentración y la respuesta analítica. Y dentro del límite de detección es la concentración más baja del analito que puede ser detectada por un instrumento o un dispositivo, asimismo como un transductor puede ser un electroquímico o un óptico. La detección usando biosensores a base de enzimas pueden realizarse de dos maneras diferentes. Uno, por la medición directa y dos, por el sustrato estándar de la enzima. Por medición directa nos dice que es cuando el analito es transformado por la enzima y en el producto de la reacción presentan propiedades físico-químicas diferentes al analito por ser selectivamente monitoreado por alguna técnica instrumental.
2, por el sustrato de estándar de enzima, donde la presencia del analito interfiere con la catálisis, provocando cambios en la velocidad de reacción. Estos cambios son proporcionales a la concentración del analito presente, por lo que puede detectarse y cuantificarse. Para finalizar con esta investigación, se concluye que la biocatálisis ambiental usando enzimas oxidativas es una tecnología potencial prometedora para la detección, cuantificación y transformación de contaminantes emergentes, dado la versatilidad de las peroxidasas y lacasas. Asimismo, la transformación de estos componentes es rápida, con altas conversiones, y los productos oxidados presentan niveles mínimos o nulos de toxicidad. La detección y cuantificación usando biosensores a base de peroxidasas y lacasas presentan una detección ultra bajos y tiempos de respuestas cortos. Muchas gracias. Gracias, señorita. Voy a empezar con las personas que les nombré, luego los voluntarios y seguimos con el orden de la lista, ¿no? Agualema Darwin, por favor. Ya le presento, por favor. Gracias. ¿Ya se observa? ¿Me confirman si ya se observa, por favor? No, todavía no se observa su presentación, joven. Yo le comparto de nuevo. ¿Ahí? Pero no está en la presentación, Ahí solo ya. está su pantalla. Ya, entonces empiezo. Ya, buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. A continuación voy a explicar la enzima que escogí, que es de la glucosa 6-fosfato isomerasa. Glucosa 6-fosfato isomerasa es una enzima que está presente en gran parte de los seres vivos. Cataliza la reacción reversible de la glucosa 6-fosfato a glucosa a fructosa 6-fosfato. Está presente en el citoplasma, forma parte de las rutas metabólicas de la glucólisis y de la gluconeogénesis. Y también este tipo de enzima pertenece al grupo proteico de las isomerasas. Para entender mejor, vamos a hablar un poco sobre, en general, qué son las isomerasas. Las isomerasas son una gran clase de enzimas involucradas en el rearreglo estructural o posicional de isómeros, y este es reisómeros. En diferentes moléculas también están presentes virtualmente en todos los organismos celulares, cumpliendo funciones en diversos contextos. También se le puede decir que una isomerasa es una enzima que transforma un isómero de un compuesto químico a otro. En este caso, como un ejemplo, puedo poner que puede transformar una molécula de glucosa en una molécula de galactosa. Ya, a continuación tenemos ciertas características de lo que es la glucosa 6-fosfato isomerasa. Como ya habíamos mencionado, tenemos que es de tipo de proteína isomerasa, su tamaño es de 558 aminoácidos, la actividad catalítica de isomerización es de GLC a 6P o a FRC de 6P, que significaba, ¿no?, de glucosa 6-fosfato se pasaba a fructosa 6-fosfato. Tenemos el número S, que es de 5.3.1.9, el código de gen, que es GPI, y el tipo de gen, que es codificante. Tenemos la reacción general. En la reacción general, como ya habíamos mencionado, de 6-fosfato de glucosa pasa a 6-fosfato de fructosa. La glucosa aquí viene a ser como una aldoxosa y la fructosa como una cetoxosa, es decir, que cambiaría de una aldosa a una cetosa. Los azúcares aquí permanecen en sus formas cíclicas, y la enzima que cumple esta función abre el azúcar de aminoácidos
y lo convierten en un azúcar de 5 miembros, como podemos ver en la imagen. También se puede decir que esta enzima tiene 3 grupos catalíticos. Uno es catalizador ácido y tiene 2 grupos de catalizador básico. Ya. Tenemos también las consecuencias que puede traer la deficiencia de esta enzima, que es una enfermedad de la anemia hemolítica. Y dice que afecta tanto a hombres como a mujeres, varían de leve a grave y está causada por mutaciones. Y eso es todo. Muchas gracias. Ahí está la bibliografía. Nos olvidamos de la descripción completa del código ese, joven. Agualongo Yolanda, por favor. Ya le comparto, profe. Gracias. Profe, me bajaron la mano, yo Se también puede. alcé para responder. Ya. Bueno, yo voy a hablar sobre la enzima de adenilato quinasa. Su código es 2743. Bueno, para esto primero daría a conocer sobre la reacción. La reacción, como podemos ver en la imagen, tenemos ABC. La A significa el adenosin trifosfato, la B significa el adenosin monofosfato y la C tenemos adenosin difosfato. Y acá abajo tenemos la reacción sin fórmula, que es ATP más AMP, el código de nuestra enzima 2-ADTP. Ya, para esto, la reacción de la adenilato quinasa vierte 2 moléculas de ADTP, convierte en 2 moléculas de ADTP, la molécula de ATP y la molécula de Señorita, ¿qué es ADTP? ADTP, ¿A qué se refiere con ADTP? adenosin difosfato. Entonces es solo ADP. Sí, perdón. ADP. Ya. ADP, perdón. Eso, ya. Siga, Perdón. por favor. Ya. Bueno, otra vez. La reacción de la quinasa, de la adenilato quinasa, convierte 2 moléculas de ADP en la molécula de ATP y en la molécula de AMP. Esta reacción produce la acumulación de AMP, que posteriormente es desfosforilado a adenosin por los nucleótidos. Y esto es debido a que la adenosina es un potente vasodilatador. Los tejidos son provistos entonces de un mecanismo metabólico de retroalimentación capaz de producir, incrementar o de locales de flujo sanguíneo. Ya. Es decir, que la descripción de nuestra enzima de adenilato quinasa, que era con el código 2743, daría que la 2, como ya sabemos, es un transferasa, ya de la clase 2, y nuestra subclase 7, que transpone un grupo de fosforilo, ya, y el 4 del fosforilo y el 4, esto sería hasta que un sustrato receptor que para recibir utilice un grupo fosfato. Esto sería el número 4, sería el subclase. Y el 3 sería un sustrato receptor específico en el grupo adenilato o el AMP. Ya, las aplicaciones de la enzima
como dice, esta enzima es una enzima de tamaño pequeño que participa en el metabolismo energético y en la síntesis de nucleótidos que son esenciales para el crecimiento y el mantenimiento de la célula. Se han encontrado otras dos enzimas relacionadas evolutivamente con la adenilato quinasa. Estas son, la primera es la UMP quinasa de las levaduras que catalizan la transferencia de un grupo fosfato desde el ATP al UMP para formar UDP y el ADP. Ya, y asimismo tenemos otra que es el estudio de una adenilato quinasa nuclear que se encuentra involucrada en la biogénesis ribosomal. Las adenilatos quinasas nucleares han sido descritas en muy pocos organismos. Se les ha asociado al metabolismo del ARN, pero su función en el núcleo todavía es incierto. Todas las isoformas descritas son esenciales para la variabilidad celular. Ya. Y asimismo, por último, también se utiliza en la síntesis de glucógeno y lípidos, respectivamente. La energía de los enlaces fosfatos de terminal del ATP pueden transferirse a los otros nucleótidos utilizados bien la nucleósido monofosfatoquinasa. Esta enzima es importante de este tipo de enzima, ya que los enlaces fosfatos terminales ricos ya que los enlaces fosfatos terminales son ricos en energía que pueden transferir a los nucleótidos apropiados y ser utilizados en una multitud de procesos de sintéticos. Y gracias. Agualongo Mauro, por favor. No está en la sala. Cordovilia Patricio, entonces. Profe, el compañero Mauro Agualongo me mencionó que tenía problemas de luz, no tenía internet, entonces por eso no iba a poder exponer. Agradezco la información. Cordovilla, por favor. Ya, Inge, se puede visualizar la información. Sí, mi joven. Continúe, por favor. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a presentar sobre la enzima histidina descarboxilasa. La histidina descarboxilasa. A continuación les voy a hacer una información general. Esta es una enzima que cataliza la descarboxilización de histidina para dar una histamina. Como se puede ver, aquí se encuentra la reacción. Tenemos la L y específicamente es la L-histidina que a través del fosfato de piroxidoxal y la descarboxilización produce una histamina. Ya. En esta reacción y en otras similares, cabe recalcar que son muy importantes en la síntesis. Es muy importante específicamente en la síntesis de numerosos neurotransmisores. También se puede recalcar o tenemos que tener esta información, este tipo de información, ya que es un homodímero que requiere específicamente la piroxal fosfato para que esta reacción ocurra en esta reacción y en reacciones similares. También podemos decir que la histamina es un efecto muy potente en los estados alérgicos y anafilácticos. Esta específicamente se encuentra en ecuación 4.1.1.22. ¿Qué nos quiere decir? El 4 nos quiere decir que esta pertenece específicamente a las liasas. El 4.1 nos quiere decir que se encuentra contenido en varios subgrupos que son importantes de esta enzima. Específicamente se encuentra en el 4.1, que es el subgrupo de liasa que tiene la unión de carbono en enlace carbono. El otro 1 nos quiere decir que es una descarboxilasa.
enzima que específicamente elimina el grupo carboxilo, que de gran importancia en los metabolismos, y se encuentran, utilizan también el difosfato de pirixodol fosfato como coenzimas. Y el 22 nos quiere decir que es una enzima número 22 de la subclase número 1. Otra generalidad que podemos decir que es la fórmula, que es específicamente C6H9N3O2. Gracias. Urguiles Daniela, por favor. Es solo una cosita, señor Cordovilla. Ese no es ecuación, es comisión de enzimas. Jane, ¿que me puede escuchar? Por favor, gracias. Ya, buenas tardes, ingeniera, buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca sobre la enzima de la hexoquinasa. Bueno, la hexoquinasa es una enzima que cataliza la primera reacción de la vía glucolítica, la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato con el consumo de una molécula de ATP, adenosintrifosfato. Su S contiene el 2.7, .1 y .2, en donde el 2 nos explica que es una transferasa, es de la clase transferasa, el 7 que es de la subclase de las fototransferasas, el 1 que es de la subclase, que indica que el aceptor es un grupo OH, y el 2 que es la ubicación 2 de la subclase 1. La reacción de catalización, como les había mencionado, es de la glucosa mediante la enzima de la hexoquinasa se convierte en glucosa 6-fosfato al introducir ATP, pero liberando ADP. Ya. En la estructura de la hexoquinasa se pueden observar dos lóbulos que forman una hendidura en el que se une la glucosa, como podemos observar en el primer. La molécula de glucosa está en la hendidura. Ya, también en la segunda podemos ver la unión de la glucosa induce un gran cambio de conformación en la enzima. Los dos lóbulos que se acercan mutuamente al unirse la glucosa. Ya, al unirse la glucosa, uno de los lóbulos gira 12 grados respecto al otro, lo que provoca un desplazamiento de la cadena polipéptida hasta 8. Ya, como podemos observar en el siguiente video, tenemos la glucosa que se une al centro activo, formado por 7 aminoácidos, en donde tenemos la treonina 172, lisina 173, asparagina 208, el ácido aspartico 209, asparagina 235, ácido glutámico 260 y ácido glutámico 294. Ya, la glucosa 6-fosfato es un inhibidor alostérico. Un inhibidor alostérico es aquel que se une a una enzima en un lugar que no es el sitio activo. Aquí, bueno, nos dice que es un inhibidor alostérico de la hexoquinasa, ya que se une a un sitio diferente del centro activo, y de esta manera impide que la glucosa se una al centro activo, como ya lo había dicho. La unión de la glucosa 6-fosfato interviene en 8 aminoácidos, como lo es el ácido aspartico
84, la serina 155, el ácido aspartico 209, la isoleucina 230, el ácido aspartico 413, la serina 415 y serina 449. Algunas funciones de la hexoquinasa tienen una función trascendental, es el metabolismo de los carbohidratos de la mayor parte de los seres vivos, puesto que cataliza, como les había dicho, el primer paso de la ruta glucolítica mediando la fosforilización de la glucosa en el interior celular. Otra función en las plantas no es muy diferente a los de los animales o de los microorganismos, sin embargo, el de las plantas superiores, esta enzima también funciona como un sensor de la concentración de azúcares. La importancia de esta función que les acabo de decir, en este organismo tienen que ver con la participación de los azúcares como factores de regulación en la expresión de los genes que están implicados en diferentes procesos metabólicos dentro de las plantas, como lo es el ciclo, la respiración, la degradación o síntesis de almidón y sacarosa, el metabolismo del nitrógeno, entre otros. Muchas gracias. Listo, Chango Oliver, por favor. Me comparto, profe. Gracias. Ya se puede ver, profe. Siga, disculpe, joven. Ya se puede ver la presentación, profe. Ya. Ya, buenas tardes, ingeniera, compañeros. Voy a hablarles acerca de la enzima, en este caso la asparagina. ¿Ese Ya, es el nombre, joven, de la enzima? Sí, la asparagina. La asparagina es un aminoácido. ¿Cuál será el nombre de la enzima? L-asparagina. Bueno, avance, ya vamos a revisar. Siga. Ya, la asparagina es uno de los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas. Sin embargo, es un aminoácido esencial para el ser humano, ya que es sintetizado a partir del ácido aspartico y el amoníaco. La asparagina es sintetizada por el hígado y esta interviene en funciones del tejido nervioso y cerebral. Dentro de las funciones, tenemos que entre la principal función que cumple está ubicada en la síntesis de glicoproteínas, la cual ayuda a sintetizar proteínas musculares. Además, interviene en la síntesis del amoníaco y es un precursor de un neurotransmisor de la acción relajante del sistema nervioso. Las consecuencias tenemos de que el déficit de asparagina puede ocasionar una serie de trastornos dentro del organismo, como pueden ser las alteraciones metabólicas, el aumento de la irritabilidad, dolores de cabeza y trastornos de memoria. El código EC de la asparagina, tenemos que los números 6.3 representan a las enzimas ligasas que catalizan reacciones de la unión entre un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno. Entonces podemos decir que esta es de la clase 6 de las ligasas, de la subclase 3, de la subclase 5 y está en la ubicación 4 de la subclase. La reacción, hay que tomar en cuenta que es una biosíntesis de un aminoácido no esencial, en donde que la conversión del aspartato en asparagina es catalizada por la asparagina sintetasa. Esta asemeja a la reacción de la glutamina sintetasa, pero la glutamina más que el ion amonio proporciona el nitrógeno. Las aplicaciones. Tenemos que el empleo de la asparagina como un complemento dietético busca evitar y combatir estados carenciales, además de que su aporte proporciona
asparagina para la síntesis de proteína y además para mantener el equilibrio que se genere entre la destrucción y la síntesis proteica de aminoácidos. La asparagina es necesaria para producir muchas proteínas, pero también desempeña otras funciones, entre las cuales se incluye la descomposición del aminoácido tóxico en el interior de las células y la modificación de proteínas y la producción de un neurotransmisor. Cabe recalcar que el consumo de asparagina se considera seguro. No obstante, las personas con afecciones hepáticas o renales no deben ingerir grandes cantidades de estos aminoácidos sin la supervisión de un profesional de la medicina. La bibliografía y gracias. ¿Cómo se ha llamado la enzima, señor Chango? La L-asparagina. No, ¿cómo se ha llamado la enzima, señor Chango? Era el L-aspartato. A ver, vamos, ubíquele las diapositivas, mi joven. Ahí está. Siguiente. Siguiente diapositiva, joven. ¿Ya? Asparagina sintasa. Sí, es verdad. Ya, ahí tenemos una situación porque las aplicaciones que usted ha visto son del aminoácido, más no de la enzima. Seguimos, señorita Velasco Jenny, por favor. Gracias, joven. Ya, profe. Ya le comparto, profe. Gracias, señorita. Señorita Velasco, con usted vamos a terminar. Mañana empezamos con el señor Torres, luego el señor Inca, la señorita Sierra y el señor Buñay. Bueno. Ya, profe. Buenas tardes, ingeniera, compañeros, compañeras. La enzima de las que le voy a hablar es la lactasa. Ya, la lactasa es una proteína que se produce en el organismo y actúa como enzima para descomponer un tipo de azúcar llamado lactosa. Esta enzima cubre el intestino delgado y se encarga de absorber los nutrientes dentro del tracto digestivo. Esta enzima digestiva es la encargada de digerir los lácteos, por lo tanto la ausencia de la misma genera la molestia conocida como la intolerancia a la lactosa. La ecuación en la que actúa la lactasa es en la ecuación de la lactosa. La lactosa, por medio de la lactasa, tenemos como productos que se genera la beta-D-galactosa más la alfa-D-glucosa. El código EC de la lactasa es 3.2.1.108. El 3 significa que pertenece a las hidrolasas, el 2 que pertenece a la subclase de las glicolasas, el 1 es la subclase de las glucosidosas, que catalizan las hidrólisis de enlaces glucosídicos para generar glúcidos menores, y el 108 es la posición de la enzima, es decir, que se encuentra en la posición 108 de la subclase 1. Ya. En las aplicaciones, principalmente la lactasa se usa en la industria alimentaria con fines tecnológicos, como por ejemplo en leches concentradas o evaporadas. Se puede adicionar para evitar su cristalización, así como una textura grumosa y poco deseable. Además, la lactasa produce la disgregación de la lactosa en glucosa y galactosa, por lo que da un sabor más dulce sin necesidad de sin aumentar el contenido calórico. También participa en la conversión de suero de queso en un jarabe dulce rico en proteínas que se puede utilizar en productos horneados y helados. También la aplicación de la lactasa inmovilizada en los productos edulcorantes por hidrólisis de la lactosa en sueros. También la lactasa adaptada al frío se puede utilizar para hidrolizar la lactosa en productos lácteos procesados en plantas refrigeradoras. Y también se le usa como suplemento digestivo para las personas que son intolerantes a la lactosa. Gracias. A usted, señorita, muy amable. Terminamos, chicos. Voy a detener la grabación. El día de mañana continuamos.